Taken es una película de acción y suspenso estrenada en 2008 que se ha convertido en una obra emblemática del género por su ritmo intenso, su historia directa y la interpretación de un padre decidido a recuperar a su hija a cualquier costo. Protagonizada por Liam Neeson, la película narra una historia de secuestro internacional, redes criminales y la lucha desesperada de un exagente por salvar a su familia. A lo largo de su trama, combina acción, drama emocional y una tensión constante que se mantiene desde el inicio hasta el final. La historia comienza presentando a Brian Mills, un exagente de inteligencia estadounidense que ha dejado su vida profesional para intentar reconectar con su hija Kim, interpretada por Maggie Grace. Brian vive solo en Los Ángeles y trabaja ocasionalmente en labores de seguridad, pero su mayor preocupación es la distancia emocional que existe entre él y su hija adolescente. Kim vive con su madre y su padrastro, lo que ha generado una relación algo fría con Brian, quien intenta compensar su ausencia en la vida de su hija con regalos y llamadas constantes. La trama se desarrolla cuando Kim expresa su deseo de viajar a París con una amiga durante las vacaciones. Brian, preocupado por los peligros que pueden existir en el extranjero, se muestra inicialmente reacio, pero finalmente accede tras insistencia de su hija. Sin embargo, impone una serie de condiciones estrictas, como mantenerse en contacto constante y seguir ciertas reglas de seguridad. Este inicio establece el conflicto principal de la historia, la protección paterna frente a la independencia juvenil. Una vez que Kim llega a París, la película introduce a un grupo de jóvenes turistas que representan la inocencia y la despreocupación de la adolescencia. Todo parece transcurrir con normalidad hasta que un encuentro casual en el aeropuerto desencadena una serie de eventos peligrosos. Kim y su amiga conocen a unos jóvenes aparentemente amables que se ofrecen a ayudarlas, pero que en realidad forman parte de una red de trata de personas. Este es el punto de quiebre donde la película cambia de tono y se convierte en un thriller de alto riesgo. El secuestro de Kim ocurre de manera rápida y brutal. Los criminales irrumpen en el apartamento donde se hospedan las chicas y, tras una breve pero intensa escena de violencia, se llevan a Kim. Durante este momento, Brian recibe la llamada desesperada de su hija, quien logra comunicarse con él mientras es secuestrada. Es aquí donde se produce una de las frases más icónicas del cine de acción moderno, cuando Brian advierte a los secuestradores que posee un conjunto muy particular de habilidades y que los encontrará sin importar el lugar donde se escondan. A partir de este momento, la película se convierte en una carrera contrarreloj. Brian viaja inmediatamente a París utilizando sus antiguos contactos de inteligencia. Su objetivo es localizar a los responsables del secuestro antes de que su hija desaparezca en el sistema de tráfico humano europeo. La narrativa se centra en su habilidad para analizar pistas, rastrear llamadas telefónicas y utilizar métodos de interrogación intensos para obtener información. Brian comienza su investigación en París, donde descubre rápidamente que la policía local tiene limitaciones para actuar en casos de secuestro de este tipo debido a la falta de pruebas inmediatas. Esto lo obliga a actuar por su cuenta, utilizando métodos no oficiales y altamente peligrosos. Su entrenamiento como agente secreto se convierte en la herramienta principal para avanzar en su búsqueda. A medida que la historia avanza, se revela que Kim ha sido vendida a una red criminal especializada en la explotación de mujeres jóvenes. El protagonista se enfrenta a múltiples obstáculos, incluyendo traficantes, intermediarios y redes de corrupción que dificultan su progreso. Sin embargo, su determinación es absoluta. La película enfatiza constantemente el vínculo emocional entre padre e hija, lo que impulsa cada acción de Brian. Este elemento emocional es clave para entender la motivación del personaje, ya que no se trata solo de una misión profesional, sino de una lucha personal desesperada. En su búsqueda, Brian sigue el rastro de las llamadas telefónicas de su hija y logra identificar a varios miembros de la organización criminal. En el proceso, utiliza interrogatorios intensos que muestran su capacidad para obtener información bajo presión extrema. Estas escenas reflejan el lado más oscuro del personaje, quien no duda en emplear la violencia cuando considera que es necesaria para salvar a Kim. Mientras tanto, Kim despierta en un entorno desconocido donde se encuentra cautiva junto a otras jóvenes. La película muestra brevemente las condiciones de su cautiverio, destacando la desesperación y el miedo que experimentan las víctimas.
Este contraste entre la acción de Brian y la situación de Kim genera una tensión constante que mantiene al espectador inmerso en la narrativa. A medida que Brian se acerca al centro de la red criminal, descubre que el sistema de tráfico humano es mucho más complejo de lo que inicialmente imaginaba. No se trata solo de un grupo aislado, sino de una estructura organizada que opera a nivel internacional. Este descubrimiento eleva las apuestas de la historia, ya que el enemigo no es solo un individuo, sino una organización completa con recursos y contactos en múltiples países. Brian finalmente logra infiltrarse en el círculo interno de los traficantes y sigue pistas que lo llevan a distintos lugares de la ciudad. Durante este proceso, la película presenta varias escenas de acción intensas, incluyendo persecuciones, enfrentamientos y rescates improvisados. Cada paso lo acerca más a la ubicación de su hija, pero también lo expone a mayores riesgos. En paralelo, Kim es trasladada a una subasta clandestina donde las jóvenes son vendidas a compradores adinerados. Esta escena representa uno de los momentos más oscuros de la película, ya que muestra la crudeza del tráfico humano de manera directa. La tensión aumenta cuando Brian logra finalmente localizar el lugar donde se lleva a cabo la subasta. El clímax de la película ocurre cuando Brian irrumpe en el edificio donde Kim está siendo retenida. Utilizando sus habilidades tácticas, elimina sistemáticamente a los guardias y miembros de la organización. La secuencia de rescate es intensa y rápida, reflejando la urgencia del personaje por llegar a su hija antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, Brian logra encontrar a Kim en el momento exacto en que está a punto de ser vendida a un comprador extranjero. Tras una confrontación directa con el principal antagonista de la red, consigue derrotarlo y liberar a su hija. La escena de reencuentro entre ambos es emocional, ya que marca el fin de una experiencia traumática y el restablecimiento del vínculo familiar. Después del rescate, Brian y Kim regresan a casa, donde intentan recuperar la normalidad de sus vidas. Sin embargo, la experiencia vivida ha dejado una huella profunda en ambos personajes. Brian se muestra más protector y consciente de los peligros del mundo, mientras que Kim ha madurado rápidamente tras su experiencia. La película concluye con una reflexión sobre la seguridad, la familia y los límites que una persona está dispuesta a cruzar para proteger a sus seres queridos. Aunque la historia se centra en la acción, también explora temas como el amor paternal, la pérdida de la inocencia y la lucha contra el crimen organizado. En conjunto, Taken es una obra que combina suspenso, emoción y acción de manera efectiva. Su narrativa directa y su protagonista decidido la han convertido en una película influyente dentro del género, destacando especialmente por la interpretación de Liam Neeson y por la intensidad de su historia centrada en la relación entre un padre y su hija. La película Taken cuenta con un elenco cuidadosamente seleccionado que contribuye de manera decisiva a la intensidad, el realismo y el impacto emocional de la historia. Cada actor aporta una dimensión específica a su personaje, creando una narrativa en la que la acción se mezcla con el drama humano. El núcleo de la película gira en torno a la interpretación de Liam Neeson, pero el resto del reparto también juega un papel fundamental en la construcción del conflicto, la tensión y el desarrollo emocional de la trama. El personaje principal, Brian Mills, interpretado por Liam Neeson, es el eje central de toda la película. Neeson da vida a un exagente de inteligencia con habilidades altamente especializadas que ha dejado atrás su carrera para intentar reconstruir su relación con su hija. Su actuación destaca por la combinación de dureza física y vulnerabilidad emocional. No se trata únicamente de un héroe de acción, sino de un padre desesperado que se enfrenta a sus propios límites. Neeson logra transmitir una mezcla de control profesional y angustia interna, especialmente en las escenas donde su hija está en peligro. Su presencia en pantalla es dominante, y su voz firme y calculada se convierte en una herramienta narrativa que refuerza la idea de un hombre que siempre está un paso por delante de sus enemigos. El personaje de Kim Mills, interpretado por Maggie Grace, representa la inocencia inicial que se ve rápidamente transformada por una experiencia traumática. Grace interpreta a una adolescente que busca independencia y libertad, pero que se encuentra atrapada en una situación extremadamente peligrosa. Su actuación refleja una evolución emocional clara. Comienza como una joven despreocupada y termina como una víctima que lucha por sobrevivir. Durante sus escenas de cautiverio, Grace transmite miedo,
desesperación y resiliencia, lo que permite al espectador conectar emocionalmente con la urgencia del rescate. Su interpretación es clave para justificar la motivación del protagonista y mantener la tensión emocional de la película. El personaje de Danoa Mills, interpretado por Famke Janssen, aporta una perspectiva diferente dentro de la historia. Como exesposa de Brian y madre de Kim, su papel representa el punto de vista familiar y emocional fuera del conflicto directo. Janssen interpreta a una mujer que intenta mantener una vida estable tras su separación, pero que también debe lidiar con la preocupación constante por su hija. Su actuación muestra una mezcla de frustración, amor maternal y ansiedad. Aunque su papel no está centrado en la acción, su presencia es esencial para mostrar el impacto que tiene el secuestro en toda la estructura familiar. El personaje de Stuart, interpretado por Xander Berkeley, añade una capa de complicidad a la historia familiar. Stuart es el nuevo esposo de Lenore y padrastro de Kim, y su relación con Brian es tensa desde el inicio. Berkeley interpreta a un hombre que intenta mantener la estabilidad familiar, pero que también se siente desplazado por la figura del padre biológico. Su actuación refleja una mezcla de inseguridad y preocupación genuina. Aunque no es un personaje central en la acción, su papel es importante para mostrar las dinámicas familiares previas al secuestro y cómo éstas se ven afectadas por la crisis. Amanda, interpretada por Katie Cassidy, es la amiga de Kim que la acompaña en el viaje a París. Cassidy representa la juventud despreocupada que contrasta con la brutalidad del mundo criminal en el que terminan atrapadas. Su actuación es breve pero significativa, ya que su personaje es uno de los primeros en sufrir las consecuencias del secuestro. Amanda simboliza la vulnerabilidad de los turistas jóvenes frente a redes criminales internacionales. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su presencia es clave para desencadenar los eventos principales de la historia. El personaje de Jean Quad, interpretado por Olivier Reborden, representa la autoridad policial francesa que intenta investigar el caso de desaparición. Reborden interpreta a un funcionario que se encuentra limitado por los procedimientos legales y la falta de pruebas inmediatas. Su actuación refleja la frustración de las fuerzas del orden frente a crímenes que operan en la clandestinidad. Jean-Claude sirve como contraste con Brian Mills, mostrando la diferencia entre la investigación institucional y la acción directa e individual. El personaje de Sam, interpretado por Leland Rosser, es un viejo amigo y contacto de Brian en el mundo de la inteligencia. Orse aporta un toque de nerviosismo y vulnerabilidad al personaje, que se encuentra retirado de su antigua vida operativa. Sam es quien ayuda a Brian a rastrear llamadas telefónicas y a obtener información técnica crucial para localizar a su hija. Su actuación destaca por mostrar a un hombre inteligente pero emocionalmente frágil, que aún conserva habilidades útiles pero que no está preparado para la intensidad del conflicto. Además del elenco principal, la película cuenta con una serie de personajes secundarios que representan a los miembros de la red criminal. Estos actores interpretan a traficantes, intermediarios y compradores, cada uno contribuyendo a la construcción de un sistema de explotación humano. Aunque sus nombres no siempre son el foco de la narrativa, sus interpretaciones ayudan a dar realismo al mundo oscuro en el que se desarrolla la historia. Uno de los aspectos más importantes del elenco es cómo cada personaje sirve a la estructura narrativa de la película. No hay interpretaciones innecesarias. Cada actor cumple una función específica dentro del desarrollo de la historia. Mientras que Brian Mills representa la acción y la determinación, Kim representa la vulnerabilidad, Lenore representa la preocupación emocional y los antagonistas representan la amenaza estructural del crimen organizado. La química entre Liam Neeson y Maggie Quest es especialmente importante, ya que la película depende en gran medida de la relación padre-hija. Aunque sus interacciones en pantalla son limitadas por la estructura de la trama, la conexión emocional se establece desde el inicio mediante llamadas telefónicas y recuerdos compartidos. Esta relación es el motor principal de la historia y justifica todas las acciones del protagonista. Por otro lado, Famke Janssen aporta un equilibrio emocional al mostrar cómo el secuestro afecta a la madre de Kim. Su actuación refleja la impotencia de no poder actuar directamente, lo que contrasta con la acción inmediata de Brian. Este contraste entre personajes es una de las razones por las que la película logra mantener una tensión constante entre lo emocional y lo físico.
El reparto secundario también contribuye a la atmósfera general de la película. Cada actor que interpreta a miembros del mundo criminal ayuda a construir una sensación de peligro constante. Sus actuaciones, aunque en muchos casos breves, son efectivas para transmitir la brutalidad y la organización del sistema de tráfico humano. En conjunto, el elenco de Taken funciona como una estructura cohesionada donde cada interpretación refuerza el impacto de la historia principal. La película no depende únicamente de la acción, sino también de las relaciones humanas y las motivaciones emocionales de sus personajes. Gracias a la interpretación de Liam Neeson y al sólido trabajo del resto del reparto, la película logra mantener un equilibrio entre intensidad narrativa y profundidad emocional. Finalmente, el éxito del elenco radica en su capacidad para hacer creíble una historia extrema. Cada actor contribuye a que el espectador se sumerja en una trama donde el peligro es constante y las decisiones tienen consecuencias inmediatas. Esto convierte a la película en una experiencia intensa que no solo destaca por sus escenas de acción, sino también por la fuerza de sus interpretaciones y la coherencia de su conjunto actoral. La película Taken es uno de los thrillers de acción más influyentes de finales de la década de 2000, y su impacto se debe tanto a su historia directa como a la intensidad de su protagonista, interpretado por Liam Neeson. La trama gira en torno a un exagente que debe rescatar a su hija secuestrada en Europa, lo que da lugar a una narrativa rápida, emocionalmente cargada y centrada en la venganza. Esta combinación de acción y drama familiar ha hecho que la película sea ampliamente conocida, pero también ha generado debates sobre su profundidad, su realismo y su valor cinematográfico. A continuación, se presenta una crítica detallada que analiza sus puntos fuertes, sus debilidades y si realmente vale la pena verla. Uno de los aspectos más destacados de Taken es su ritmo narrativo. Desde los primeros minutos, la película establece claramente el conflicto principal y no pierde tiempo en subtramas innecesarias. Este enfoque hace que la historia sea fácil de seguir y muy envolvente para el espectador. La película no intenta ser compleja ni filosófica. Su objetivo es mantener la tensión constante y ofrecer una experiencia de acción directa. Este estilo narrativo es uno de los motivos por los cuales ha sido tan popular entre los fans del género, ya que evita momentos lentos y mantiene el interés de principio a fin. La actuación de Liam Neeson es, sin duda, el elemento más fuerte de la película. Su interpretación de Bryan Mills aporta credibilidad a un personaje que podría haber sido fácilmente exagerado o poco realista. Neeson logra equilibrar la frialdad profesional de un exagente con la desesperación emocional de un padre que ha perdido a su hija. Su famosa advertencia telefónica a los secuestradores se ha convertido en un símbolo del cine de acción moderno, no solo por su contenido, sino por la forma en que Neeson lo transmite, calmado, firme y amenazante al mismo tiempo. Esta interpretación elevó la carrera del actor en el género de acción y redefinió su imagen pública. Otro punto positivo de la película es su capacidad para generar tensión de manera constante. La historia no depende de grandes efectos visuales ni de explosiones exageradas, sino de situaciones de peligro realista y decisiones rápidas. Esto hace que el espectador sienta una conexión más directa con el protagonista. La sensación de urgencia es uno de los pilares de la narrativa, ya que el tiempo juega un papel crucial en la búsqueda de la hija secuestrada. Cada escena está diseñada para acercar o alejar al protagonista de su objetivo, lo que mantiene un nivel de suspense elevado durante toda la película. Sin embargo, Taken también tiene algunas debilidades que deben ser consideradas en una crítica equilibrada. Una de ellas es la simplicidad de su guión. Aunque esta simplicidad contribuye a su ritmo rápido, también limita el desarrollo de personajes secundarios y reduce la profundidad de la historia. Muchos personajes funcionan más como herramientas narrativas que como individuos completamente desarrollados. Esto puede hacer que algunos espectadores sientan que la película carece de complicidad emocional o de matices en su historia. Otro aspecto criticado es la representación exagerada de ciertos elementos de la trama, especialmente en lo relacionado con la capacidad del protagonista para resolver situaciones extremadamente complejas sin apoyo significativo. Bryan Mills parece tener habilidades casi infalibles, lo que en algunos momentos puede restar realismo a la historia. Aunque esto es común en el género de acción, algunos espectadores pueden encontrarlo poco creíble. Sin embargo,
Otros lo interpretan como parte del estilo de la película, que prioriza la intensidad sobre el realismo estricto. En cuanto a la dirección, la película adopta un estilo funcional y directo. No hay grandes experimentos visuales ni una cinematografía especialmente innovadora, pero esto no es necesariamente negativo. El enfoque del director es mantener la historia clara y accesible, lo que contribuye al ritmo general de la película. Las escenas de acción están bien coreografiadas y son fáciles de seguir, lo que ayuda a mantener la tensión sin confundir al espectador. El personaje de Kim Mills, interpretado por Maggie Grace, cumple una función importante dentro de la historia, aunque su desarrollo es limitado. Su papel es principalmente el de víctima, lo que reduce sus oportunidades de evolución como personaje. Sin embargo, su presencia es esencial para motivar la acción del protagonista y mantener el enfoque emocional de la película. Aunque algunos críticos consideran que su personaje podría haber sido más desarrollado, su función narrativa es clara y efectiva dentro del contexto de la historia. La película también destaca por su capacidad para generar una fuerte conexión emocional entre el espectador y el protagonista. La relación padre-hija es el núcleo emocional de la historia, y aunque se muestra de manera fragmentada, es suficiente para justificar las acciones extremas de Bryan Mills. Este vínculo emocional es lo que diferencia a Taken de otras películas de acción que se centran únicamente en la violencia o la adrenalina. Desde una perspectiva técnica, la película cumple con los estándares del género. La edición es rápida pero clara, el sonido contribuye a la tensión de las escenas y la música refuerza los momentos de peligro. No es una película que destaque por innovación técnica, pero sí por su efectividad narrativa. Todo está diseñado para mantener al espectador inmerso en la historia sin distracciones innecesarias. En cuanto a la villanía y el conflicto, la película presenta una red de tráfico humano como antagonista principal. Aunque esta representación es efectiva para generar tensión, algunos críticos han señalado que simplifica un problema muy complejo. Los villanos son presentados de manera bastante directa, lo que facilita la comprensión de la historia pero reduce la profundidad del conflicto moral. Aún así, dentro del contexto de una película de acción, esta simplificación es comprensible y funcional. Una de las razones por las que Taken ha tenido tanto éxito es su capacidad para conectar con emociones universales como el miedo, la protección familiar y la desesperación. El público puede identificarse fácilmente con el deseo del protagonista de salvar a su hija, lo que hace que la historia sea accesible y emocionalmente impactante. Esta conexión emocional es uno de los factores clave que explican su popularidad. Ahora bien, la pregunta principal es si esta película vale la pena verla o no. La respuesta depende en gran medida del tipo de espectador. Si alguien busca una película de acción rápida, intensa y emocionalmente directa, entonces Taken es altamente recomendable. Ofrece entretenimiento sólido, escenas de tensión bien construidas y una actuación principal muy convincente. Es una película que se disfruta especialmente si el objetivo es vivir una experiencia de acción sin complicaciones narrativas excesivas. Por otro lado, si el espectador busca una historia profunda, con desarrollo complejo de personajes, realismo estricto o un enfoque más reflexivo sobre los temas que aborda, entonces esta película puede quedarse corta. Su enfoque está claramente orientado al entretenimiento más que al análisis profundo. Esto no la hace una mala película, pero sí una película con objetivos muy específicos. En conclusión, Taken es una película altamente efectiva dentro de su género. Su principal fortaleza es la interpretación de Liam Neeson, su ritmo constante y su capacidad para generar tensión desde el principio hasta el final. Sus debilidades incluyen la simplicidad del guión y la falta de desarrollo profundo en algunos personajes secundarios. Sin embargo, estas limitaciones no impiden que la película sea una experiencia entretenida y emocionante. El personaje principal, Bryan Mills, interpretado por Liam Neeson, es el eje central de toda la película. Neeson da vida a un exagente de inteligencia con habilidades altamente especializadas que ha dejado atrás su carrera para intentar reconstruir su relación con su hija. Su actuación destaca por la combinación de dureza física y vulnerabilidad emocional. No se trata únicamente de un héroe de acción, sino de un padre desesperado que se enfrenta a sus propios límites. Neeson logra transmitir una mezcla de control profesional y angustia interna,
especialmente en las escenas donde su hija está en peligro. Su presencia en pantalla es dominante, y su voz firme y calculada se convierte en una herramienta narrativa que refuerza la idea de un hombre que siempre está un paso por delante de sus enemigos. El personaje de Kim Mills, interpretado por Maggie Grace, representa la inocencia inicial que se ve rápidamente transformada por una experiencia traumática. Grace interpreta a una adolescente que busca independencia y libertad, pero que se encuentra atrapada en una situación extremadamente peligrosa. Su actuación refleja una evolución emocional clara. Comienza como una joven despreocupada y termina como una víctima que lucha por sobrevivir. Durante sus escenas de cautiverio, Grace transmite miedo, desesperación y resiliencia, lo que permite al espectador conectar emocionalmente con la urgencia del rescate. Su interpretación es clave para justificar la motivación del protagonista y mantener la tensión emocional de la película. La película Taken no es conocida principalmente por su uso de efectos visuales avanzados ni por un despliegue masivo de CGI, imágenes generadas por computadora, sino por su enfoque realista, su estilo de acción crudo y su narrativa centrada en la tensión humana. A diferencia de otras producciones de Hollywood de la misma época que dependían fuertemente de efectos digitales, esta película apuesta por una estética más práctica y terrenal. Sin embargo, eso no significa que no tenga elementos técnicos interesantes en su apartado visual. Más bien, su uso de VFX es sutil, funcional y orientado a reforzar la sensación de realismo en lugar de crear mundos fantásticos o secuencias imposibles. Uno de los aspectos más importantes del diseño visual de Taken es su enfoque en la acción práctica. La mayoría de las escenas de combate, persecuciones y enfrentamientos están realizadas con efectos físicos reales, coreografías de lucha y dobles de acción. Esto significa que el CGI se utiliza de forma muy limitada, principalmente para correcciones invisibles o pequeños ajustes en escenas complejas. Este estilo contribuye a que la película se sienta más auténtica, ya que el espectador percibe el impacto físico de las acciones sin la distracción de efectos digitales excesivos. El trabajo de cámara también juega un papel importante en la percepción del realismo visual. La película utiliza cámaras en mano, encuadres cerrados y movimientos rápidos para transmitir urgencia y caos en las escenas de acción. Este estilo visual reduce la necesidad de efectos digitales, ya que la tensión se construye a través del montaje y la cinematografía en lugar de grandes composiciones CGI. El resultado es una estética más cercana al thriller europeo que al cine de acción tradicional lleno de explosiones digitales. En cuanto a los efectos visuales invisibles, la película utiliza CGI de manera muy discreta para mejorar la continuidad de ciertas escenas. Por ejemplo, algunos elementos del entorno urbano de París han sido ajustados digitalmente para mantener la coherencia visual o eliminar elementos modernos que no encajan con la atmósfera deseada. También se han utilizado técnicas digitales para mejorar transiciones entre escenas o para limpiar elementos no deseados del encuadre. Estos efectos son prácticamente imperceptibles para el espectador promedio, lo que demuestra un uso inteligente de la tecnología. Las escenas de acción, especialmente las secuencias de combate cuerpo a cuerpo protagonizadas por Liam Neeson, dependen casi completamente de efectos prácticos. La coreografía está diseñada para parecer realista y directa, evitando movimientos exagerados o estilizados que requieran CGI. Esto incluye golpes, caídas y persecuciones que fueron realizadas con coordinación física real, apoyadas por dobles de acción profesionales. Este enfoque aumenta la intensidad emocional de las escenas, ya que el espectador percibe el peligro como algo tangible. Otro elemento importante es el diseño de sonido, que complementa los efectos visuales. Aunque no es VFX en sentido estricto, el sonido juega un papel crucial en la percepción de realismo. Los golpes, disparos y movimientos están reforzados por una mezcla de audio cuidadosamente diseñada que hace que cada acción se sienta más impactante. Este trabajo sonoro reduce la necesidad de efectos visuales digitales exagerados, ya que la inmersión se logra a través de una combinación equilibrada de imagen y sonido. En las escenas de secuestro y tráfico humano, la película utiliza una iluminación natural y una dirección de arte sencilla para reforzar la sensación de realismo. No hay grandes efectos visuales ni escenarios digitales complejos. En cambio, se utilizan locaciones reales y ambientes controlados para mantener la autenticidad de la historia.
Esto permite que el espectador se concentre en la narrativa sin distracciones visuales innecesarias. El CGI también se utiliza mínimamente en la representación de vehículos y persecuciones. Algunas tomas de coches en movimiento o ajustes en escenas de conducción pueden haber sido asistidos digitalmente para garantizar la seguridad del equipo de producción o para mejorar la fluidez de la secuencia. Sin embargo, estas intervenciones son pequeñas y no alteran la percepción general de la película como una producción basada en efectos prácticos. Un aspecto interesante del enfoque visual de Tekken es cómo evita el uso de grandes espectáculos digitales para centrarse en la experiencia del personaje principal. En lugar de mostrar explosiones masivas o destrucción urbana generada por computadora, la película se enfoca en espacios cerrados, interiores y situaciones de tensión interpersonal. Esto reduce la necesidad de efectos visuales complejos y refuerza la sensación de claustrofobia y urgencia. El trabajo de postproducción también incluye ajustes digitales en color y corrección visual. La paleta de colores de la película es relativamente desaturada, con tonos fríos y urbanos que refuerzan el ambiente oscuro de la historia. Estos ajustes no son visibles como CGI tradicional, pero forman parte del proceso de VFX moderno que ayuda a unificar el estilo visual de la película. En comparación con otras películas de acción de la misma época, Tekken se distingue por su minimalismo digital. Mientras que muchas producciones de Hollywood de finales de los 2000 comenzaban a depender cada vez más del CGI para crear escenas espectaculares, esta película mantiene un enfoque más tradicional. Esto no solo reduce costos de producción, sino que también fortalece la conexión emocional con el espectador al hacer que las escenas se sientan más reales. Las escenas de interrogatorio y tensión psicológica también reflejan este enfoque visual. En lugar de recurrir a efectos digitales para dramatizar la situación, la película utiliza iluminación, encuadres cerrados y actuaciones intensas para transmitir peligro. Este tipo de dirección reduce la dependencia del CGI y demuestra cómo la tensión puede construirse sin necesidad de grandes efectos visuales. El uso de efectos prácticos también se extiende a las escenas de lucha más violentas. El equipo de producción optó por coreografías realistas que muestran el impacto físico de los enfrentamientos. Esto incluye el uso de maquillaje para simular heridas, sangre y golpes, lo que añade autenticidad sin necesidad de animación digital. Este enfoque contribuye a la crudeza general de la película. A nivel técnico, el equipo de VFX trabajó principalmente en la integración de elementos visuales invisibles. Esto incluye limpieza de escenas, eliminación de equipos de filmación en reflejos o ajustes de continuidad entre tomas. Este tipo de trabajo es común en casi todas las películas modernas, incluso aquellas que no dependen del CGI como elemento principal. El estilo visual general de Tekken puede describirse como funcional y realista. No busca impresionar al espectador con efectos digitales espectaculares, sino mantenerlo inmerso en la historia. Este enfoque es coherente con la narrativa, ya que la película trata sobre un conflicto humano y no sobre un mundo fantástico o futurista. Otro punto importante es que la ausencia de CGI excesivo ayuda a que la actuación de Liam Neeson tenga mayor impacto. Al no estar rodeado de efectos digitales que distraigan la atención, su interpretación se convierte en el centro visual de la película. Esto refuerza la conexión entre el personaje y el espectador, ya que cada acción se percibe como más real. En términos de iluminación y fotografía, la película utiliza técnicas simples pero efectivas. Las escenas están iluminadas de manera naturalista, evitando excesos estilísticos que requieran intervención digital. Esto contribuye a la sensación de que todo lo que ocurre en pantalla podría suceder en la vida real, lo que aumenta la tensión narrativa. El diseño de producción también apoya el enfoque minimalista de VFX. Los escenarios están construidos o seleccionados para ser funcionales y realistas, sin necesidad de grandes modificaciones digitales. Esto incluye apartamentos, calles urbanas y edificios que ya existen en la realidad, lo que reduce la dependencia de entornos generados por computadora. En conclusión, Tekken es una película que utiliza VFX y CGI de manera muy limitada y estratégica. Su principal fortaleza visual no radica en la tecnología digital, sino en el uso inteligente de efectos prácticos, cinematografía realista y diseño de producción auténtico.
El CGI se emplea únicamente como herramienta de apoyo invisible, no como elemento central de la narrativa. Este enfoque hace que la película se destaque en un género donde muchas producciones dependen excesivamente de efectos digitales. Al mantener una estética más cruda y realista, logra una experiencia más intensa y emocional. Por ello, su apartado visual es recordado no por la espectacularidad del CGI, sino por su eficacia para reforzar una historia de acción directa y emocionalmente cargada. La película Taken tuvo un recorrido comercial muy interesante dentro de la industria cinematográfica, ya que no comenzó como un gran éxito asegurado, sino más bien como una producción de acción de presupuesto medio que terminó convirtiéndose en un fenómeno global inesperado. Su desempeño en taquilla, su recepción internacional y su posterior vida en formatos domésticos como DVD, Blu-ray y plataformas digitales la convirtieron en una de las películas más rentables y culturalmente influyentes de su año. El protagonismo de Liam Neeson fue clave no solo en la narrativa, sino también en el atractivo comercial que la película terminó generando con el tiempo. En su lanzamiento inicial en cines, Taken no fue promocionada como una superproducción de gran escala, sino como un thriller de acción sólido dirigido a un público adulto que disfrutaba de historias de venganza y rescate. Su presupuesto fue relativamente moderado para los estándares de Hollywood, lo que significaba que no necesitaba recaudar cifras extremadamente altas para considerarse rentable. Sin embargo, lo que ocurrió fue mucho más allá de las expectativas iniciales, ya que la película superó ampliamente sus proyecciones de taquilla. En Estados Unidos, la película tuvo un inicio algo discreto en su primer fin de semana, pero rápidamente comenzó a ganar impulso gracias al boca a boca. El público reaccionó positivamente a la intensidad de la historia, la actuación del Liam Neeson y la naturaleza directa de su narrativa. Este crecimiento progresivo es un ejemplo clásico de cómo algunas películas de acción pueden transformarse en éxitos sostenidos en lugar de depender únicamente de un estreno masivo. A medida que más espectadores recomendaban la película, su recaudación aumentaba semana tras semana. A nivel internacional, Taken tuvo un rendimiento aún más fuerte. En mercados europeos y asiáticos, la película encontró una audiencia muy receptiva al estilo de acción cruda y al tema del secuestro internacional. La ambientación en Europa, especialmente en París, también ayudó a que el público internacional se sintiera más conectado con la historia. Este factor geográfico fue importante para su éxito global, ya que la trama no estaba limitada a un contexto exclusivamente estadounidense. Uno de los elementos más importantes en el desempeño de taquilla fue el cambio de percepción hacia Liam Neeson como actor de acción. Antes de esta película, Neeson era conocido principalmente por papeles dramáticos y de prestigio. Sin embargo, su interpretación de Bryan Mills lo transformó en una nueva figura dentro del cine de acción moderno. Este cambio inesperado atrajo a un público que quizá no habría visto la película de otra manera, ampliando significativamente su alcance comercial. El crecimiento sostenido en taquilla también se debió a la simplicidad de su premisa. La historia de un padre que busca rescatar a su hija secuestrada es fácil de entender y emocionalmente universal. Esta claridad narrativa permitió que la película funcionara en múltiples mercados sin necesidad de una gran adaptación cultural. El mensaje central de protección familiar y venganza resonó con audiencias de diferentes países, lo que fortaleció su desempeño global. Con el paso de las semanas, Taken se consolidó como un éxito inesperado, superando ampliamente su presupuesto de producción y generando beneficios significativos para el estudio. Este tipo de rendimiento es especialmente valioso en la industria cinematográfica, ya que demuestra que una película no necesita ser un blockbuster de gran presupuesto para ser extremadamente rentable. El éxito financiero también abrió la puerta a futuras secuelas y a la expansión de la franquicia. En cuanto a su rendimiento en formato doméstico, la película tuvo una vida aún más prolongada. Tras su paso por los cines, Taken fue lanzada en formatos como DVD y Blu-ray, donde experimentó un segundo auge de popularidad. En ese momento, el mercado del entretenimiento en casa todavía era muy fuerte, y muchas películas encontraban una nueva audiencia después de su estreno en cines. En este caso, la película no solo mantuvo su interés, sino que lo amplificó. Las ventas de DVD fueron particularmente destacadas, ya que la película se convirtió en una de las opciones más populares dentro del género de acción en el hogar.
Muchos espectadores que no la habían visto en cines la descubrieron en formato doméstico, lo que aumentó su base de fans. Además, el formato físico permitía revisitar escenas de acción específicas, lo que contribuyó a su popularidad entre los aficionados al género. El lanzamiento en Blu-ray mejoró aún más la experiencia visual de la película. Aunque Taken no depende en gran medida de efectos visuales complejos, la mejora en calidad de imagen y sonido hizo que las escenas de acción se sintieran más intensas y envolventes. Esto ayudó a consolidar su estatus como una película de referencia dentro del cine de acción moderno. Otro factor importante en su éxito en formato doméstico fue la facilidad de repetición. A diferencia de películas más complejas o densas, Tekken es una película que puede verse varias veces sin perder claridad en la trama. Su estructura lineal y su ritmo constante hacen que sea ideal para el consumo repetido, lo que aumentó su valor en el mercado de entretenimiento en casa. El impacto en plataformas digitales también fue significativo en años posteriores. A medida que el consumo de contenido se trasladó a servicios de streaming, la película continuó encontrando nuevas audiencias. Su popularidad no disminuyó con el tiempo, sino que se mantuvo constante gracias a su accesibilidad y a su reputación como una película de acción sólida y directa. El éxito en formatos domésticos también contribuyó a la creación de una franquicia. Debido a la alta demanda y al reconocimiento del personaje de Bryan Mills, interpretado por Liam Neeson, se desarrollaron secuelas que expandieron la historia y capitalizaron el interés del público. Esto es un resultado directo del rendimiento positivo tanto en taquilla como en ventas posteriores. Desde una perspectiva de la industria, el caso de Taken es un ejemplo de cómo una película puede evolucionar comercialmente más allá de su estreno inicial. Su éxito demuestra la importancia del boca a boca, del mercado internacional y de la vida prolongada en formatos domésticos. No todas las películas alcanzan este nivel de longevidad comercial, lo que hace que su desempeño sea particularmente notable. En términos de impacto económico, la película no solo recuperó su inversión inicial, sino que generó ganancias sustanciales a largo plazo. Esto incluye ingresos de taquilla, ventas físicas, distribución digital y licencias para televisión. Este flujo continuo de ingresos convirtió a la película en un activo valioso dentro del catálogo del estudio. Otro aspecto interesante es cómo el éxito de Tekken influyó en la percepción del público sobre el cine de acción de bajo a medio presupuesto. Demostró que no siempre se necesitan grandes efectos visuales o presupuestos masivos para lograr un impacto comercial significativo. En su lugar, una historia simple pero efectiva, combinada con una actuación convincente de Liam Neeson, puede ser suficiente para alcanzar el éxito global. En conclusión, el rendimiento de Tekken en taquilla y en medios domésticos es un ejemplo claro de éxito sostenido y crecimiento progresivo. Su historia de éxito no fue inmediata ni basada únicamente en el marketing, sino en la respuesta positiva del público y en su capacidad para mantenerse relevante con el tiempo. Su impacto en DVD, Blu-ray y plataformas digitales amplió su alcance mucho más allá de su estreno inicial. En última instancia, la película se convirtió en un fenómeno cultural y comercial que trascendió su condición de thriller de acción estándar. Su éxito ayudó a redefinir la carrera de Liam Neeson y dejó una huella importante en la industria del entretenimiento, demostrando que una historia simple, bien ejecutada y emocionalmente efectiva puede convertirse en un éxito global duradero. La película Tekken es un thriller de acción que ha generado opiniones muy variadas desde su estreno. Mientras muchos espectadores la consideran una obra intensa, entretenida y altamente efectiva dentro de su género, otros critican su simplicidad narrativa y ciertos aspectos de su realismo. El análisis de sus puntos positivos y negativos permite entender por qué esta película se convirtió en un fenómeno global y también por qué no es una obra perfecta desde una perspectiva cinematográfica más profunda. Uno de los principales puntos positivos de Taken es su ritmo narrativo extremadamente eficiente. La película no pierde tiempo en introducciones largas ni subtramas innecesarias. Desde los primeros minutos, la historia establece claramente el conflicto principal, el secuestro de la hija del protagonista. Esta estructura directa permite que el espectador se mantenga enfocado en la tensión central sin distracciones. Este tipo de narrativa es especialmente efectiva en el cine de acción, donde el ritmo es fundamental para mantener la atención.
Otro aspecto muy destacado es la interpretación de Liam Neeson como Brian Mills. Su actuación es uno de los pilares fundamentales de la película. Neeson logra transmitir una combinación de frialdad profesional y desesperación emocional que hace que su personaje sea creíble y atractivo. Su presencia en pantalla es dominante y su estilo de actuación aporta seriedad a una historia que, en manos de otro actor, podría haber resultado exagerada o poco convincente. Su interpretación es uno de los principales motivos por los que la película se convirtió en un éxito. La intensidad emocional es otro punto fuerte e importante. La relación entre el padre y la hija añade una capa emocional que eleva la historia más allá de una simple película de acción. El vínculo entre Brian y Kim, interpretada por Maggie Grace, es el motor emocional de toda la narrativa. Aunque su interacción en pantalla es limitada, la película logra establecer una conexión emocional suficiente para que el espectador entienda la motivación del protagonista. Esto hace que la historia tenga un peso emocional más fuerte que muchas otras películas del mismo género. La película también destaca por su enfoque realista en las escenas de acción. A diferencia de otras producciones que dependen de efectos visuales exagerados o coreografías imposibles, Tekken utiliza un estilo más crudo y directo. Las peleas son rápidas, violentas y sin adornos innecesarios. Esto contribuye a que la acción se sienta más auténtica y cercana a la realidad. Este enfoque ha sido ampliamente apreciado por los fans del cine de acción más serio. Otro punto positivo es la claridad de la historia. La trama es fácil de seguir y no requiere explicaciones complejas. Esto permite que la película sea accesible para una audiencia global. La simplicidad narrativa es una fortaleza en este caso, ya que evita confusiones y mantiene el enfoque en el objetivo principal del protagonista. Este tipo de estructura es ideal para películas que buscan impacto inmediato. Sin embargo, a pesar de sus fortalezas, Tekken también presenta varios puntos negativos que han sido señalados por críticos y espectadores. Uno de los más comunes es la simplicidad excesiva del guión. Aunque esta simplicidad ayuda al ritmo, también limita el desarrollo de personajes secundarios y reduce la profundidad de la historia. Muchos personajes funcionan más como herramientas narrativas que como individuos complejos. Otro punto criticado es la falta de realismo en ciertas habilidades del protagonista. Brian Mills es retratado como un exagente con capacidades casi sobrehumanas para rastrear, luchar y resolver situaciones extremadamente complejas en muy poco tiempo. Aunque esto es común en el género de acción, algunos espectadores consideran que esta representación es poco creíble y reduce la tensión en ciertos momentos, ya que el protagonista parece demasiado perfecto. La representación de los antagonistas también es un punto débil. Los villanos en la película son presentados de manera bastante simplificada, sin profundidad psicológica ni motivaciones complejas. Esto hace que el conflicto sea más directo, pero también menos matizado. El tema del tráfico humano, aunque serio, es tratado de forma bastante superficial dentro de la narrativa, lo que puede ser visto como una oportunidad perdida para explorar un problema más profundo. Otro aspecto negativo es el desarrollo limitado de personajes secundarios. Personajes como Lenoa Mills, interpretada por Famke Janssen, y otros miembros del entorno familiar tienen un papel importante en la historia, pero su desarrollo emocional es limitado. Esto hace que algunas relaciones no se sientan completamente exploradas, especialmente en comparación con la intensidad del personaje principal. La película también ha sido criticada por su repetitividad en ciertas escenas de acción. Aunque el ritmo es generalmente positivo, algunos momentos siguen una estructura similar de persecución, interrogatorio o enfrentamiento, lo que puede generar cierta previsibilidad. Esto no afecta gravemente la experiencia general, pero sí reduce la variedad narrativa dentro del género de acción. Otro punto discutido es el uso de clichés del cine de venganza. Tekken sigue una estructura bastante clásica: secuestro, búsqueda, rastreo y rescate final. Aunque esta fórmula es efectiva, también es familiar, lo que puede hacer que algunos espectadores experimentados en el género anticipen fácilmente el desarrollo de la historia. En términos de dirección, la película es funcional pero no innovadora. El estilo visual es sencillo, con un enfoque en la claridad más que en la creatividad cinematográfica.
Esto es coherente con la intención de la película, pero también significa que no ofrece elementos visuales particularmente memorables o innovadores en comparación con otras producciones del mismo periodo. Otro aspecto negativo es que algunos críticos consideran que la película glorifica la violencia como única solución al conflicto. El personaje de Liam Neeson utiliza métodos extremadamente agresivos para resolver problemas, lo que puede generar debate sobre la representación de la justicia en el cine de acción. Aunque esto forma parte del género, algunos espectadores pueden encontrarlo problemático. A pesar de estos puntos negativos, es importante destacar que muchos de ellos están relacionados con las convenciones del género de acción más que con fallos técnicos graves. La película cumple con su objetivo principal, ofrecer entretenimiento intenso y directo. Su enfoque no está en la complejidad narrativa, sino en la efectividad emocional y la adrenalina. En balance general, Taken es una película que destaca más por sus fortalezas que por sus debilidades. Su ritmo rápido, la actuación de Liam Neeson y su intensidad emocional la convierten en una experiencia muy atractiva para los amantes del cine de acción. Al mismo tiempo, su simplicidad narrativa, la falta de desarrollo profundo de personajes secundarios y ciertos elementos poco realistas pueden ser considerados limitaciones importantes. En conclusión, la película es altamente efectiva dentro de su propósito, pero no pretende ser una obra compleja o innovadora. Sus puntos positivos la convierten en un clásico moderno del cine de acción, mientras que sus puntos negativos reflejan las limitaciones inherentes a su estilo narrativo. Para el espectador que busca una experiencia intensa, directa y emocionalmente impactante, sigue siendo una opción muy recomendable, aunque no perfecta desde una perspectiva crítica más exigente. En última instancia, la película se convirtió en un fenómeno cultural y comercial que trascendió su condición de thriller de acción estándar. Su éxito ayudó a redefinir la carrera de Liam Neeson y dejó una huella importante en la industria del entretenimiento, demostrando que una historia simple, bien ejecutada y emocionalmente efectiva puede convertirse en un éxito global duradero. La película Taken es un thriller de acción que ha generado opiniones muy variadas desde su estreno. Mientras muchos espectadores la consideran una obra intensa, entretenida y altamente efectiva dentro de su género, otros critican su simplicidad narrativa y ciertos aspectos de su realismo. El análisis de sus puntos positivos y negativos permite entender por qué esta película se convirtió en un fenómeno global y también por qué no es una obra perfecta desde una perspectiva cinematográfica más profunda. Aunque la película parece directa en su ejecución, detrás de ella existe un trabajo creativo cuidadosamente estructurado que define su tono, su ritmo y su impacto emocional. El director principal de la película es Pierre Morel, mientras que el guión fue escrito por Luc Tassin junto con Robert Mark Kamen. La combinación de estas dos figuras fue clave para el resultado final de la obra. Pierre Morel es un director francés conocido por su estilo visual dinámico y su enfoque en el cine de acción realista. Antes de dirigir Taken, Morel ya había trabajado como director de fotografía y colaborador en películas de acción europeas, lo que le dio una comprensión profunda de cómo construir escenas intensas sin depender excesivamente de efectos digitales. Su experiencia previa influyó directamente en el estilo visual de la película, que se caracteriza por su cámara en mano, su ritmo rápido y su enfoque en la acción física más que en el espectáculo digital. El estilo de dirección de Morel en esta película se basa en la inmersión del espectador dentro de la acción. En lugar de utilizar tomas amplias y coreografías exageradas, opta por planos cerrados, movimientos rápidos de cámara y una edición ágil que transmite caos y urgencia. Este enfoque hace que el público sienta que está dentro de la escena, viviendo el peligro junto al protagonista interpretado por Liam Neeson. Esta decisión estilística fue fundamental para definir la identidad visual de la película. Otro aspecto importante del trabajo de Pierre Morel es su enfoque en la narrativa minimalista. La película no pierde tiempo en explicaciones complejas ni en subtramas extensas. En cambio, el director se centra en el objetivo principal del protagonista, rescatar a su hija. Esta claridad narrativa es una característica distintiva de su estilo, ya que permite que la acción fluya sin interrupciones. Morel entiende que en el cine de acción moderno, la velocidad narrativa es tan importante como la acción misma. Además, el director utiliza locaciones reales para reforzar el realismo de la historia.
Muchas escenas de Taken fueron filmadas en entornos urbanos auténticos, especialmente en París. Esta elección reduce la necesidad de escenarios artificiales y contribuye a una sensación de verosimilitud. El uso de espacios reales también ayuda a que la historia se sienta más cercana y tangible, lo que aumenta la tensión emocional. Por otro lado, el guión de la película fue desarrollado por Luc Besson, uno de los guionistas y productores más influyentes del cine francés contemporáneo. Besson es conocido por su capacidad para crear historias de acción con un fuerte núcleo emocional y personajes claros. En este caso, su objetivo fue construir una narrativa simple pero poderosa, centrada en la relación entre un padre y su hija, lo que permite que la historia tenga una base emocional sólida. El trabajo de Besson en el guión se caracteriza por su estructura directa. Desde el inicio, la película establece el conflicto principal sin rodeos, el secuestro de Kim, la hija del protagonista. A partir de ese momento, la historia se convierte en una carrera contrarreloj. Este tipo de estructura es típica del estilo de Besson, quien prefiere narrativas rápidas, claras y altamente visuales. Su enfoque evita la complejidad excesiva y se centra en la emoción inmediata. El personaje de Brian Mills, interpretado por Liam Neeson, es un claro ejemplo del tipo de protagonista que Besson suele escribir, un individuo altamente capacitado, emocionalmente motivado y dispuesto a cruzar cualquier límite para alcanzar su objetivo. El guión construye este personaje de manera eficiente, mostrando su pasado como agente de inteligencia sin entrar en detalles innecesarios, lo que permite que la acción sea el foco principal. Otro elemento importante del guión es la construcción del conflicto. Luc Besson y Robert Mark Kamen diseñan una historia donde el antagonismo no se centra en un solo villano, sino en una red criminal. Esto permite ampliar el alcance del conflicto y aumentar la sensación de peligro. Sin embargo, el guión mantiene la simplicidad al no profundizar demasiado en la estructura interna de esta organización, lo que mantiene el enfoque en el protagonista. El diálogo en Taken también es una parte clave del trabajo de los escritores. Las conversaciones son breves, directas y funcionales. No hay exceso de exposición ni monólogos largos. Uno de los diálogos más icónicos de la película, pronunciado por Liam Neeson, refleja perfectamente el estilo del guión, frases cortas, claras y cargadas de intensidad emocional. Este tipo de escritura refuerza la personalidad del protagonista y contribuye a la tensión general. El guión también equilibra la acción con momentos emocionales. Aunque la película está dominada por escenas de persecución y violencia, también incluye momentos donde se explora la relación entre Brian y su hija Kim, interpretada por Maggie Grace. Estas escenas sirven para justificar emocionalmente las acciones del protagonista y darle mayor profundidad a la historia. Sin este elemento emocional, la película perdería gran parte de su impacto. La colaboración entre Pierre Morel y Luc Besson es fundamental para entender el tono de la película. Morel aporta el estilo visual crudo y realista, mientras que Besson proporciona la estructura narrativa clara y el impulso emocional. Juntos crean una película que es al mismo tiempo simple en su historia pero intensa en su ejecución. Otro aspecto importante del trabajo del director es la coordinación de las escenas de acción. Pierre Morel utiliza coreografías prácticas y evita el uso excesivo de CGI. Esto significa que muchas de las secuencias de combate fueron planificadas cuidadosamente con especialistas en acción. El resultado es una sensación de autenticidad que refuerza la tensión de la película. El guión también destaca por su eficiencia. No hay escenas innecesarias ni desvíos narrativos. Cada escena tiene un propósito claro: avanzar la historia o aumentar la tensión. Este enfoque es típico del estilo de Luc Besson, quien prefiere narrativas compactas que mantengan al espectador constantemente involucrado. Además, la película introduce temas como la protección familiar, el sacrificio y la justicia personal. Aunque estos temas no se exploran de manera filosófica profunda, están presentes en el subtexto del guión. Esto permite que la historia tenga una dimensión emocional sin perder su enfoque en la acción. El éxito de Taken también se puede atribuir a la claridad de la visión conjunta entre director y guionista. No hay conflicto estilístico entre la narrativa y la dirección visual. Ambos elementos trabajan en la misma dirección.
Esto es algo que no siempre ocurre en el cine de acción, donde a veces el estilo visual puede sobrepasar la coherencia narrativa. En conclusión, el trabajo de Pierre Morel como director y de Luc Tassin junto a Robert Mark Kamen como guionistas es fundamental para el éxito de Taken. Morel aporta un estilo visual intenso, realista y dinámico, mientras que Besson construye una historia clara, emocional y directa. Juntos logran una película que no depende de complejidad narrativa, sino de ejecución precisa y emoción constante. El resultado es una obra que funciona perfectamente dentro del género de acción moderno, rápida, intensa y emocionalmente efectiva. Aunque no es una película compleja desde el punto de vista narrativo, su dirección y su guión están diseñados con una claridad y eficiencia que explican por qué se convirtió en un éxito global y en una referencia dentro del cine de acción contemporánea. La música en la película Taken es un elemento fundamental para construir la tensión, el ritmo y la emoción de la historia, aunque no siempre recibe tanta atención como la actuación o las escenas de acción. El compositor principal de la banda sonora es Nathaniel Macaulay, un músico francés conocido por su trabajo en cine de acción y thrillers. Su estilo se caracteriza por el uso de temas minimalistas, ritmos repetitivos y una combinación de instrumentos orquestales con sonidos electrónicos sutiles. En esta película, su trabajo es clave para mantener la intensidad emocional sin distraer del enfoque principal de la narrativa. Desde el inicio de Taken, la música de Nathaniel Macaulay establece un tono de tensión contenida. En lugar de utilizar una banda sonora excesivamente dramática o grandilocuente, el compositor opta por una aproximación más discreta y psicológica. Esto permite que la música funcione como un refuerzo emocional en lugar de convertirse en el centro de atención. En las primeras escenas, donde se presenta la relación entre Bryan Mills y su hija Kim, la música es suave, emocional y ligeramente melancólica, reflejando la distancia emocional entre los personajes. A medida que la historia avanza y el conflicto comienza con el secuestro de Kim, la banda sonora cambia de manera significativa. Nathaniel Macaulay introduce ritmos más oscuros, pulsos repetitivos y sonidos electrónicos que aumentan la sensación de urgencia. Este cambio musical es fundamental para acompañar la transición de la película desde un drama familiar hacia un thriller de acción intenso. La música no solo acompaña la narrativa, sino que también ayuda a marcar sus diferentes fases emocionales. Uno de los aspectos más importantes del trabajo musical en Taken es su uso del minimalismo. En lugar de grandes orquestaciones, Macaulay utiliza capas simples de sonido que se repiten y evolucionan lentamente. Este enfoque crea una sensación constante de tensión, como si algo estuviera siempre a punto de ocurrir. Este tipo de composición es especialmente efectiva en películas de suspenso, ya que mantiene al espectador en un estado de alerta permanente. El tema principal asociado a Bryan Mills, interpretado por Liam Neeson, es otro elemento clave de la banda sonora. Este tema no es excesivamente melódico, sino más bien rítmico y sobrio, reflejando la personalidad del personaje, un hombre frío, calculador y altamente entrenado. La música no intenta suavizar su carácter, sino reforzar su determinación y su enfoque implacable. Cada vez que Bryan se acerca a sus objetivos, la música refuerza la sensación de progreso y control. Durante las escenas de acción, la música de Nathaniel Macaulay se vuelve más intensa pero sin caer en el caos sonoro. A diferencia de otras películas de acción que utilizan música extremadamente agresiva, aquí el compositor mantiene un equilibrio entre tensión y claridad. Esto permite que las escenas de combate y persecución sigan siendo comprensibles visualmente, sin que la música sobrepase la acción en pantalla. Este enfoque es coherente con el estilo realista de la película. Otro aspecto interesante de la banda sonora es su uso del silencio. En varias escenas importantes de Taken, la música desaparece casi por completo para dejar espacio al sonido ambiente. Este recurso es muy efectivo para aumentar la tensión, ya que el silencio crea una sensación de incertidumbre. Cuando la música vuelve a aparecer, el impacto emocional es aún mayor. Este contraste entre sonido y silencio es una herramienta narrativa muy poderosa utilizada por el compositor. La música también juega un papel importante en las escenas emocionales entre Bryan y su hija Kim, interpretada por Maggie Grace. En estos momentos, el estilo musical es más suave y melódico, con tonos más cálidos que contrastan con las escenas de acción.
Esto ayuda a reforzar el vínculo emocional entre los personajes y a humanizar la historia. La música aquí actúa como un puente emocional entre el espectador y la relación familiar central de la película. En las escenas de peligro, especialmente cuando Kim está secuestrada, la banda sonora se vuelve más oscura y repetitiva. Nathaniel Mechali utiliza patrones rítmicos que generan ansiedad, reflejando la situación de la víctima. Este tipo de composición ayuda a transmitir la sensación de claustrofobia y desesperación sin necesidad de diálogos extensos. La música se convierte en una forma de narración emocional silenciosa. Uno de los puntos fuertes del trabajo musical es su coherencia a lo largo de toda la película. No hay cambios abruptos de estilo ni piezas musicales que rompan el tono general. Todo está cuidadosamente diseñado para mantener una atmósfera constante de tensión y urgencia. Esto es especialmente importante en una película como Taken, donde el ritmo es un elemento esencial de la experiencia del espectador. La banda sonora también contribuye a la identidad del personaje de Bryan Mills. Cada vez que el protagonista toma decisiones importantes o se acerca a sus objetivos, la música refuerza su determinación. Esto ayuda al espectador a seguir su progreso emocional y físico a lo largo de la historia. La música actúa como una extensión del personaje, reflejando su estado mental en cada momento. Otro aspecto relevante es cómo la música evita el exceso emocional. Aunque la historia es intensa y dramática, Nathaniel Macaulay no utiliza música exageradamente sentimental. Esto permite que la película mantenga un tono más realista y contenido. En lugar de manipular emocionalmente al espectador, la música acompaña la narrativa de manera sutil y respetuosa. En comparación con otras películas de acción de la misma época, la banda sonora de Taken se distingue por su sobriedad. Mientras que muchas producciones utilizan orquestaciones grandes y épicas, aquí se opta por un enfoque más minimalista y europeo. Esto encaja perfectamente con la dirección de Pierre Morel, que busca un estilo visual realista y directo. La música también juega un papel importante en la construcción del ritmo narrativo. En escenas donde la tensión aumenta progresivamente, la banda sonora sigue ese mismo patrón, comenzando de forma suave y aumentando en intensidad. Este tipo de progresión ayuda a guiar emocionalmente al espectador sin necesidad de explicaciones adicionales. En los momentos finales de la película, la música alcanza su punto más intenso, reflejando la culminación del viaje del protagonista. Sin embargo, incluso en estos momentos, Nathaniel Macaulay mantiene su estilo contenido, evitando el exceso dramático. Esto refuerza la identidad de la película como un thriller realista más que como una obra épica. En conclusión, la banda sonora de Taken es un elemento esencial para su éxito narrativo y emocional. El trabajo de Nathaniel Macaulay se caracteriza por su minimalismo, su uso inteligente del silencio y su capacidad para reforzar la tensión sin dominar la escena. La música no busca ser protagonista, sino acompañar la historia de manera eficiente y constante. Gracias a este enfoque, la película logra mantener una atmósfera de tensión continua que complementa perfectamente la actuación de Liam Neeson y la dirección de Pierre Morel. La banda sonora no solo acompaña la acción, sino que también construye la emoción subyacente de la historia, convirtiéndose en un componente clave de la experiencia cinematográfica. Después de una larga persecución contra una red criminal de tráfico humano, el desenlace concentra toda la tensión acumulada en una secuencia final de rescate, confrontación y resolución emocional. Este final no solo cierra la trama principal, sino que también refuerza los temas centrales de la película: la protección familiar, la determinación extrema y las consecuencias de la violencia. En los momentos previos al final, Bryan ha logrado rastrear la ubicación de su hija Kim Mills, interpretada por Maggie Grace, quien ha sido vendida dentro de una red de explotación. Tras seguir múltiples pistas, interrogatorios y enfrentamientos, finalmente llega al lugar donde se está llevando a cabo una subasta ilegal de mujeres secuestradas. Este lugar representa el núcleo de la organización criminal y el punto más peligroso de toda la operación. El ambiente es oscuro, controlado y altamente vigilado, lo que hace que la misión de rescate sea extremadamente difícil. El momento del rescate comienza cuando Bryan logra infiltrarse en el edificio donde se encuentra Kim. A partir de aquí, la película entra en su fase más intensa de acción.
El protagonista utiliza sus habilidades de combate, estrategia y sigilo para eliminar sistemáticamente a los guardias y avanzar hacia su objetivo. Cada movimiento está calculado, reflejando su experiencia como exagente de inteligencia. Esta secuencia final está diseñada para mostrar tanto su capacidad física como su determinación emocional. Mientras Brian avanza por el edificio, la tensión aumenta progresivamente. El espectador es consciente de que el tiempo es limitado, ya que Kim está a punto de ser entregada al mejor postor. Este sentido de urgencia es uno de los elementos más importantes del final, ya que mantiene un ritmo constante de tensión. La música y el diseño sonoro refuerzan este ambiente, aunque la mayor parte del impacto proviene de la acción directa y la coreografía de combate. Finalmente, Brian llega al lugar donde Kim está retenida. Este es el momento más emocional del final, ya que padre e hija finalmente se encuentran cara a cara después de toda la tragedia. Sin embargo, la situación no se resuelve de inmediato, ya que aún quedan enemigos en el entorno. Brian debe proteger a Kim mientras continúa enfrentándose a los responsables de su secuestro. Esta combinación de acción y emoción es clave para el impacto del clímax. Uno de los antagonistas principales de la red criminal es enfrentado directamente por Brian en esta fase final. La confrontación no es solo física, sino también simbólica, ya que representa la lucha entre la justicia personal y el crimen organizado. Brian demuestra su determinación al enfrentarse sin dudar a los responsables, utilizando todos los recursos a su disposición. Esta escena refuerza la imagen del protagonista como alguien dispuesto a cruzar cualquier límite para salvar a su hija. Una vez que Brian logra eliminar la amenaza inmediata y liberar a Kim, la película entra en su fase de resolución emocional. El reencuentro entre padre e hija es uno de los momentos más importantes de toda la historia. Después de la tensión constante, este instante ofrece un breve alivio emocional. Kim, visiblemente afectada por su experiencia, se encuentra con su padre en un estado de shock y alivio. Brian, por su parte, muestra una mezcla de agotamiento, preocupación y alivio absoluto. Este reencuentro no es solo físico, sino también emocional. A lo largo de la película, la relación entre Brian y Kim ha estado marcada por la distancia, la incomunicación y la preocupación constante. El final representa la reconstrucción de ese vínculo a través de una experiencia extrema. Aunque la situación es traumática, también fortalece la conexión entre ambos personajes. Después del rescate, Brian se encarga de sacar a Kim del lugar y llevarla a un entorno seguro. Este momento marca el cierre de la parte de acción de la película y el inicio de la resolución narrativa. La misión ha sido completada, pero las consecuencias emocionales siguen presentes. Kim ha sufrido una experiencia traumática que no desaparece de inmediato y Brian es plenamente consciente de ello. Una de las partes más significativas del final es la forma en que la película muestra las secuelas emocionales del secuestro. Aunque la acción ha terminado, el impacto psicológico en Kim es evidente. La película no ignora este aspecto, sino que lo presenta de manera sutil, mostrando que el rescate no elimina automáticamente el trauma. Esto añade una capa de realismo emocional al final de la historia. Por otro lado, el personaje de Brian Mills también experimenta un cierre emocional. A lo largo de la película, ha sido un hombre enfocado únicamente en la misión de rescatar a su hija. En el final, esa misión ha sido cumplida, lo que le obliga a enfrentarse a la realidad de lo que ha hecho para lograrlo. Su carácter, definido por la determinación y la violencia controlada, alcanza su punto máximo en este desenlace. El final también plantea implícitamente cuestiones morales sobre los métodos utilizados por Brian. Aunque su objetivo es noble, sus acciones son extremadamente violentas y fuera del marco legal. La película no juzga directamente sus métodos, pero deja al espectador reflexionar sobre hasta qué punto son justificables en una situación extrema. Este matiz añade profundidad al cierre de la historia. La actuación de Liam Neeson en el final es especialmente destacada, ya que logra transmitir tanto la dureza del personaje como su vulnerabilidad emocional. En los momentos de acción, es implacable y preciso. En los momentos de reencuentro, muestra una humanidad contenida que equilibra el tono de la película. Esta dualidad es esencial para el impacto del final. El personaje de Kim Mills, interpretado por Maggie Grace,
también tiene un cierre importante en el final. Aunque su papel es principalmente el de víctima durante gran parte de la película, en el desenlace se muestra su recuperación inicial y su conexión renovada con su padre. Su reacción emocional refleja el impacto del trauma, pero también la seguridad de haber sido rescatada. Después del rescate, la película muestra brevemente el regreso de los personajes a un entorno más seguro. Este epílogo es corto pero significativo, ya que no intenta resolver completamente las consecuencias emocionales, sino simplemente cerrar la narrativa principal. Brian y Ken regresan a casa, marcando el fin de la misión, pero no necesariamente el fin del impacto emocional. El final de Taken también sirve para consolidar el arco del protagonista. Brian comienza la historia como un padre distante que intenta reconectar con su hija, y termina como un hombre que ha cruzado el mundo y enfrentado a una red criminal para salvarla. Este viaje define completamente su personaje y justifica sus acciones a lo largo de la película. En términos narrativos, el final es coherente con el estilo general de la película, directo, intenso y sin elementos innecesarios. No hay finales ambiguos ni giros complejos. La historia se resuelve de manera clara, cerrando el conflicto principal de forma definitiva. Esto es coherente con el enfoque del guión y la dirección de la película. En conclusión, el final de Taken es una combinación de acción intensa y resolución emocional. La actuación de Liam Neeson y Maggie Grace, junto con la dirección de Pierre Morel, logran crear un desenlace impactante que cierra la historia de manera satisfactoria. Aunque deja algunas reflexiones sobre la violencia y sus consecuencias, el objetivo principal es claro: el rescate de la hija y la restauración del vínculo familiar. Este final ha sido uno de los elementos que contribuyó al éxito de la película, ya que ofrece una conclusión emocionalmente fuerte, coherente con el tono de la historia y satisfactoria para el público que busca una narrativa de acción clara y resolutiva. En las escenas de peligro, especialmente cuando Kim está secuestrada, la banda sonora se vuelve más oscura y repetitiva. Nathaniel Mechali utiliza patrones rítmicos que generan ansiedad, reflejando la situación de la víctima. Este tipo de composición ayuda a transmitir la sensación de claustrofobia y desesperación sin necesidad de diálogos extensos. La música se convierte en una forma de narración emocional silenciosa. Uno de los puntos fuertes del trabajo musical es su coherencia a lo largo de toda la película. No hay cambios abruptos de estilo ni piezas musicales que rompan el tono general. Todo está cuidadosamente diseñado para mantener una atmósfera constante de tensión y urgencia. Esto es especialmente importante en una película como Taken, donde el ritmo es un elemento esencial de la experiencia del espectador. La música en la película Taken es un elemento fundamental para construir la tensión, el ritmo y la emoción de la historia, aunque no siempre recibe tanta atención como la actuación o las escenas de acción. El compositor principal de la banda sonora es Nathaniel Macaulay, un músico francés conocido por su trabajo en cine de acción y thrillers. Su estilo se caracteriza por el uso de temas minimalistas, ritmos repetitivos y una combinación de instrumentos orquestales con sonidos electrónicos sutiles. En esta película, su trabajo es clave para mantener la intensidad emocional sin distraer del enfoque principal de la narrativa.